Buenas noches. Y lo que vamos a ver ahora es un pequeño repaso acerca de cómo está formado el equipo rayo X, o sea, cómo es su circuito eléctrico, ¿sí? Principalmente en la entrada siempre hay puede ser 220 o 380 voltios. Y esto que ustedes ven acá se llama nada más ni nada menos que un autotransformador, ¿sí? ¿Cuál es la función del autotransformador? Por ejemplo, si ustedes tienen la onda, ¿no es cierto? Y tienen dos valores, más 220 menos 220. Y la corriente tiene que variar entre esos valores, ¿sí? No se tiene que pasar. ¿Qué es lo que sucede? Muchas veces la tensión de la calle no brinda la cantidad de tensión necesaria, o muchas veces puede llegar a excederse, ¿sí? O sea, se puede pasar de más o puede, digamos, entregar menor cantidad de corriente o de voltaje. Entonces, lo que hace el autotransformador es compensar esto, ¿no es cierto?, para que la entrega de la corriente sea uniforme, para que el equipo trabaje en forma normal. No puede tener altibajos de tensión en su entrada, porque si tiene altibajos de tensión en la entrada, el equipo de entrada ya comienza funcionando mal, ¿sí? Lo que tiene acá es un conector ¿sí? Que por lo general es el miliamperaje. Y de este lado tiene dos, por lo general en los equipos viejos hay dos, ¿sí? Bueno, me faltó. Esto es el kilovoltaje menor y esto es el kilovoltaje mayor. O sea que ustedes en el miliamperaje eligen, antiguamente se elegía desde 25, número chino, 25, 50, 75, 100, 150, 200, ¿sí? Esto respecto del miliamperaje. Ahora, en el kilovoltaje ustedes podían elegir kilovoltaje mayor es 10, 20, 30, 40, hasta posiblemente 100, ¿sí? Y el kilovoltaje menor, sí, es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O sea que ustedes para hacer, por ejemplo, elegir 49 kilovoltios o 48 kilovoltios, tienen que elegir mover el selector a 40, ¿no es cierto?, en el kilovoltaje mayor, y mover el selector ya sea a 8 o a 9 en el kilovoltaje menor. Por lo general, digamos, en promedio, para hacer una mano, ustedes utilizan desde 45 a 55 kilovoltios. Utilizan 50 miliamperios y están utilizando 0,004 de tiempo. Perdón.
0,04 segundos. ¿Sí? Ahora, entonces, ¿ustedes qué es lo que hacen? Lo que mueven allá es mover el selector de miliamperaje hasta acá, mueven el selector de kilovoltaje mayor hasta aquí y el otro pueden elegirlo entre el 5 y 1, pasando por el 0. ¿Sí? O sea, pueden elegir 45, pueden elegir 50 o pueden elegir 55 en todos los valores. ¿Sí? Y el tiempo está acá. Es un cronómetro, ¿no es cierto? Es un timer. O sea que es un cronómetro. Primero eran cronómetros mecánicos, ahora son cronómetros electrónicos. Entonces, cuando llega al tiempo que nosotros les pedimos, automáticamente, ¿qué es lo que hace? Corta el disparo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque llegó el tiempo que nosotros le solicitamos al equipo. El kilovoltaje mayor sale de acá, ¿no es cierto? Y va si mal no recuerdo, al transformador, a un transformador. ¿Sí? Este es un transformador de alta tensión. ¿Sí? O sea que lo que hace este transformador es elevar la tensión. O sea, ustedes tienen 220 o 380 voltios, lo que hace en este caso es elevarlo a 45.000 o 55.000 voltios, expresados en el idioma que nosotros conocemos los técnicos radiólogos, 45 kilovoltios o 55 kilovoltios. Y después el miliamperaje, ¿no es cierto? Va por acá, llega a este lugar, ¿no es cierto? Donde hay un selector que es automático, ¿no es cierto? ¿Por qué? ¿Por qué ahora es automático? Porque este es un transformador de baja tensión. ¿Sí? Si ustedes utilizan hasta 50 miliamperes o 100 miliamperes en algunos equipos, ¿cómo es el foco? Foco fino. ¿Sí? Si utilizan de 150 miliamperes para arriba, es foco grueso, perdón. Es foco 150 miliamperes, es foco grueso. Entonces, antiguamente, en los equipos viejos, ¿no es cierto?, había un selector en el cual ustedes elegían foco fino o foco grueso. Era un interruptor, ¿sí? Si ustedes apretaban uno, automáticamente anulaban el otro. En este caso, en equipos modernos, directamente es el equipo el que cambia automáticamente, ¿no es cierto?, el tipo de foco que van a utilizar dependiendo de la elección del miliamperaje que ustedes hagan. Es en forma automática. Bueno, ahora, acá hay corriente alterna, ¿sí? Pero acá nosotros tenemos que utilizar corriente continua. ¿Cómo hacemos? Acá entra lo que habíamos hablado anteriormente, ¿no es cierto?, que es la rectificación. ¿Qué es la rectificación? La rectificación es nada más ni nada menos que la transformación
de la corriente alterna en corriente continua. O sea que esto, ¿no es cierto?, se transforma en esto. O sea, mientras más diodos tenga la rectificación, mayor cantidad de ondas van a ser rectificadas, ¿no es cierto?, y más recta va a ser la corriente rectificada, lo cual va a permitir que trabaje mejor el equipo, el tubo de rayos X principalmente. ¿Sí? Bueno, acá viene un diodo, acá viene el otro. ¿Sí? Ahí está la rectificación. Acá está, si mal no recuerdo, el que mide el miliamperaje. Acá está el aparato que mide el kilovoltaje. Ahora, esta parte que está acá, ¿no es cierto?, se llama ¿cómo? Mesa de comando. ¿Sí? Esta parte que dibujé hasta aquí, ¿cómo se llama? Sección de alta tensión. ¿Por qué? Porque la sección de alta tensión lo que tiene es exclusivamente los dos transformadores, el de alta tensión, el de baja tensión y esto, que es el rectificador. ¿Sí? Que es el que transforma la corriente alterna en corriente continua. ¿Sí? Acá. Esto va para acá, para aquí, y de acá sale esto, y de aquí va para acá. Borramos esto. Ahora, ¿qué se encuentra de este lado? Con lo que ustedes van a trabajar toda su vida. El tubo de rayos X. ¿Sí? O sea, que acá tienen ustedes su tubito, ¿no es cierto?, con todo su... Este es el vástago. ¿Sí? Ahora, este es el ánodo. La parte positiva, esta es la parte negativa, el cátodo. ¿Sí? Acá vienen los filamentos que alimentan ¿qué? Los cables que alimentan los dos filamentos que están acá, el foco fino y el foco grueso. ¿Sí? O sea que estos cablecitos son los encargados. La parte de baja tensión es la encargada de alimentar los filamentos, ¿sí? Por lo general viene así, ¿sí? Son tres cables, o sea, cables separados para el foco fino y para el foco grueso. ¿Qué es lo que hace el transformador de baja tensión? Baja los 220 o los 380 voltios a 12 voltios. ¿Sí? Ya no a la enormidad que era en la sección de alta, sino que los baja. Pero ¿qué es lo que sube? El amperaje, ¿sí? Que es lo que calienta los filamentos. O sea que pasa de 3 por lo general a 10 o 15
amperios, dependiendo, ¿no es cierto?, principalmente de la ley de Watt. ¿Por qué? Porque la ley de Watt le dice a ustedes, ¿no es cierto?, que tienen que calcular que la potencia que tiene acá en la entrada, ¿sí?, la potencia que está en la entrada tiene que ser la misma potencia en la salida. ¿Sí? Entonces es un conjunto, es una multiplicación muy simple. Si por allá te entra 220 voltios con 5 amperios, ¿no es cierto?, sabés qué potencia te está entrando y el equipo trabaja con 10 kilowatts. Ustedes saben que el equipo va a rendir 10 kilowatts, tanto acá como acá. No pueden modificar esa potencia, ¿sí? Si excede esa potencia, automáticamente el equipo o se quema en esta parte o en aquella parte, y en el peor de los casos, en el tubo, y queda inutilizable, ¿sí? Bueno, ahora, de acá sale la alimentación hacia el cátodo, ¿sí? Y de acá sale la alimentación hacia el ánodo. Pero dense en cuenta que acá van en voltios, ¿no es cierto?, y en amperios. Y acá únicamente van kilovoltios. O sea que si ustedes hacen 40.000, ustedes eligen hacer una mano con 52 kilovoltios, los 52 kilovoltios están representados entre la diferencia de potencial entre el positivo y el negativo. ¿Sí? Y eso determina además la velocidad con la que salen los electrones desde el filamento e impactan en la zona blanca del ánodo para determinar la penetrabilidad o dureza, ¿no es cierto?, el poder de penetración de los rayos X. No es lo mismo utilizar 52 kilovoltios que utilizar 80 kilovoltios, ¿sí? ¿Por qué? Estos 80 kilovoltios van a hacer que los electrones salgan con mayor velocidad que con 52. Entonces, esos electrones, cuando generen rayos X, van a generar rayos X de mayor poder de penetración que los de 52. ¿Sí? ¿En dónde lo van a ver esto en forma práctica? Cuando ustedes hagan prácticas en los hospitales o hagan prácticas, digamos, o estén en técnicas, ¿no es cierto?, que se tiene mucho en cuenta el espesor del paciente para hacer un disparo, ¿sí? Como pueden ver, 52 kilovoltios para una mano. La mano de cualquiera de nosotros dos, de cualquiera de nosotros es fina, debe tener a lo sumo 3-4 centímetros de espesor, la más, en su mayor grosor, digamos. Mientras que si ustedes quieren hacer un abdomen, van a encontrar personas que tienen un abdomen de 40 o 50 centímetros. Entonces, para esas personas, ¿no es cierto?, a mayor espesor, ¿no es cierto?, a mayor espesor, tienen que aumentar ¿qué? El kilovoltaje para poder penetrar mayor espesor. Por eso esa es, digamos, la aplicación práctica de esto, ¿sí? Nosotros sabemos por física que si nosotros aumentamos el kilovoltaje vamos a tener mayor poder de penetración. Eso lo va a ayudar a ¿qué? Al rayo X a atravesar un determinado espesor para llegar y pegar ¿en dónde? En el sistema de imagen que estemos utilizando para formar la imagen diagnóstica. Esto es más o menos el circuito de un equipo de rayos X, ¿sí? En la actual, digamos que esto es un circuito de rayos X de baja frecuencia. ¿Por qué de baja frecuencia? Porque está utilizando elementos eléctricos, ¿sí? En este caso está usando transformadores, ¿no es cierto? El transformador funciona de la siguiente manera: produce electricidad, ¿no es cierto? Cuando entra la electricidad en el primario, este es el primario y este es el secundario, cuando ingresa al primario, la electricidad cuando va circulando por las espiras genera un campo magnético, ¿sí? Ese campo magnético, como este núcleo es de hierro, genera electricidad, o sea,
La electricidad genera magnetismo y a la vez ese magnetismo vuelve a generar ¿qué? Electricidad en el secundario, ¿sí? En este caso lo que hace es transformarla en alta tensión, ¿sí? Y acá la transforma en baja tensión, o sea que pasa de 220 a 12 y acá pasa de 220 o de 380 a 40.000, a 50.000, a 70.000, 80.000 kilovoltios, que es lo que ustedes van a utilizar para hacer el disparo. Sí, es variable. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Los equipos con el tiempo fueron cambiando. El video que yo les mostré en la clase pasada es un equipo que está en el grupo médico donde yo trabajo, ¿no es cierto? Y ese grupo médico utiliza equipos de alta frecuencia, ¿sí? ¿Qué es una frecuencia media? ¿Qué es la frecuencia media? La frecuencia media es nada más ni nada menos, ¿no es cierto?, que esto, ¿sí?, es reemplazado ¿por qué? Por lo general, este es un simbolito que representa a integrados, ¿no es cierto? Ese símbolo representa a integrados y transistores de estado sólido. O sea, que estos, ¿no es cierto?, estos equipos son un híbrido de lo que vendría a ser una parte, un equipo de alta frecuencia y un equipo de baja frecuencia, ¿sí? O sea que todo el trabajo que hace, digamos, la regulación y rectificación de la corriente y de la tensión la hace directamente un integrado. Ahora, los equipos, ustedes van a ver AF, alta frecuencia, ¿sí? ¿Qué es lo que hacen directamente? Esto que está acá y esto que está acá es sustituido por integrados, transistores de estado sólido, ¿sí?, capacitores y unos transformadores especiales, ¿sí?, que son llamados fuentes de alta frecuencia. ¿Cuál es digamos, el más claro ejemplo que ustedes tienen de un equipo de alta frecuencia? Es su cargador de celular. Si ustedes vieron a través del tiempo aquellos que tuvieron celulares desde el principio y que comenzaron a aparecer, vieron que el celular tenía un cargador de un determinado tamaño y a medida que fue avanzando la tecnología se fueron haciendo cada vez más pequeños, ¿sí? El cargador del celular es el más claro ejemplo de una fuente de alta frecuencia, ¿sí? Quiere decir que todo el espacio que utilizaba antes, una sección de alta tensión más o menos de 1 metro por 1 metro por 1 metro de altura, o sea un cubo grande, ahora es reemplazado por un gabinete donde se encuentra todos los circuitos, incluso de la mesa de comando ahí, y únicamente en la mesa de comando queda todo digital. Como ustedes vieron en eso, en el ejemplo que yo les mostré, se llama tablero. ¿Por qué? Porque el comando está incrustado en la pared. Si estuviera en la mesa, se llamaría pupitre, tipo pupitre o mesa, ¿sí? Que es, por ejemplo, cuando ustedes vayan al San Bernardo, van a encontrar que muchos de esos tienen pupitres o mesa, o sea que tienen una mesa de comando. Mientras que en algunos ustedes van a encontrar que tiene un tablero. ¿Por qué? Porque está encastrado en la pared, ¿sí? Eso respecto de esto. Bueno, la clase que viene vamos a ver el efecto talón, cómo se generan los rayos X, cómo se frenan, ¿no es cierto?, dentro del tubo. Y ya vamos a comenzar a ver cosas de las placas, de las pantallas intensificadoras y los chasis. Un repaso más profundo de eso, ¿sí? Pero principalmente quería que vean el circuito
Y la clase que viene sí o sí vamos a ver todos los efectos que se producen dentro del tubo, ¿sí? Incluido el efecto talón y para qué se utiliza. Hasta la próxima.